Desde la psicología, ¿qué papel juegan los sueños violentos que tiene Yeongi? Pues, como nos adelantamos hace ratito, realmente sus sueños eran, vuelvo a aclarar, no soy psicoanalista para que no empiecen. Sus sueños, creo yo, que reflejaban estos papeles que se esperaban de ella. Por ejemplo, ser una buena esposa o ser obediente. O sea, no solo con el marido, sino también con su familia. Ser una mujer callada. O sea, mientras la Yeongi no dijera nada, chingón, tú eres de la familia, tú eres mi esposa, si te quiero, todo el pedo. Que ella tuviera el cuerpo disponible. Porque al final del día, el pendejo de su esposo y el pendejo de su cuñado, porque no hay otra palabra para llamarlos, utilizaban su cuerpo. Y de cierta manera también sus papás al quererlo obligar a comer carne. Sí, claro. O sea, creo que más allá de los motivos que o sea, sí son importantes los motivos, pero también realmente qué la orilló, no desde el juicio. Y aparte de que lo que era norma en su contexto y en su círculo, eso no se tiene por qué cuestionar y tenía que seguir así, porque nos funciona a todos. Si a ti no te funciona, el pedo eres tú. A nosotros sí nos jala, nos incomodamos, sí, nos enojamos, sí, nos sentimos tristes, frustrados, sí, pero no más tantito, pero jalamos. Entonces, ¿por qué cuestionar lo que jala? Realmente. Y ese también es el tema que muchas veces no entienden los hombres en relación al feminismo. Los hombres muchas veces no cuestionan porque jala, porque funciona. Así ellos estén incómodos, así ellos no les parezca, así ellos se les exija también cosas y demás. Funcionamos. ¿Por qué cuestionar lo que funciona? Justo, porque ¿por qué cuestionar algo que está bien en mi vida? No me importa cómo esté la tuya o cómo te la estés pasando o lo que estás viviendo, lo que importa es que yo esté cómodo. Y eso lo vemos en las tres personas que narran cómo es Yeongi y todo lo que está pasando. Al ella volverse pues vegana, ella al ya tener otros comportamientos, rompe con todo esto y es cuando estas personas ya no saben qué hacer, se sienten incómodas, tienen que internarla, es como de ya está loca, ya no reflexiona bien, o sea, como que ya la tachan de que nomás ya no está cuerda porque ella ya no cumple con lo que ya estaba establecido, con lo que su familia le impuso, con lo que su esposo le impuso. Ya empieza toda esta incomodidad para ellos y es como de no, es que yo tenía mi rutina, yo llegaba del trabajo en el caso de su esposo y ya tenías la cena lista y estaba todo limpio y ya de la nada me despierto y tú estás despierta ahí en la cocina tirando cosas, ¿qué te pasa? ¿Dónde está mi desayuno? ¿Qué voy a comer hoy? O sea, en estos pequeños casos es como de, tú romper mi rutina, entonces ya eres un problema para mí. No me importa qué haya pasado para que tú te comportaras así, pero pues ya estás arruinando mi vida. Y que además el tipo de, pongámosle así, de resistencia o de protesta que hizo Yeongi fue muy contrario a lo que hizo su familia. Yeongi reaccionó de una manera silenciosa, pasiva hasta cierto punto. Y su familia, ¿qué fue? Fue todo lo contrario. Fueron violentos, la maltrataron de diferentes maneras, psicológica, emocional, físicamente, verbalmente, o sea... Y creo que se veía ese contraste. Sí, claro, ella es como de, pues yo no voy a gritarte, pero ya no te voy a hacer caso. O no quiero comer carne y no lo voy a hacer, simplemente no voy a abrir la boca, aunque tú me pongas aquí el trozo de carne, no voy a abrir la boca. Entonces, ella no gritaba, no se histerizaba, no estaba así como de no, o sea, no, ella estaba muy tranquila, pero simplemente ya no quería seguir comiendo carne, ya no quería, por ejemplo, ella tenía mucho la costumbre de que no le gustaba usar ropa interior, bueno, en el caso de brasieres, y es como de, pues ya voy a dejar de usarlo, voy a estar así, voy a estar desnuda en mi casa, o sea, pequeñas decisiones que es como de, pues, o sea, no es que lo lamente, sino que no me importa si esto afecta a tu vida, yo quiero estar así ya. Y es que además, o sea, la psique de la Yeongi se fue a la chingada desde el pedo que hubo con sus padres. O sea, a partir de ese momento ella empezó a deteriorarse mentalmente porque en un inicio
justo platicábamos ayer esta Sam y yo, Yoongi sí dejaba de comer carne, pero se seguía alimentando, se cocinaba, se cuidaba, como todas estas cosas. Y después de esa situación de violencia que vivió por parte de su familia, se fue a la chingada. Y luego sumémosle la violencia que vino a sumar el pinche cuñado, que fue lo mismo, pero de diferente manera, colapsó bien. Creo que también esta parte de la pelea que tienen en la casa durante la cena, con el papá y eso, creo que fue la gota que derramó el vaso, el vaso, porque siento que ahí fue cuando, más bien pienso que ahí fue cuando ella se dio cuenta que realmente no tenía voz ni voto, o sea, lo hizo consciente, y entonces fue cuando colapsa, de decir, o sea, no les importa realmente cuál es mi decisión, por qué razón dejé de comer carne, y no es que se preocupen por mí, y como lo han comentado, o sea, les preocupa más lo que yo ya no les puedo dar, lo que van a perder, estas pérdidas secundarias que va a haber a través de mi decisión. Y el hacerlo consciente, hace que colapse y se vaya, pues sí, o sea, su mente se vaya a otro lado, ¿no? Ella no estaba en esta realidad. Ella no contaba con las herramientas que todos tenían. Ella estaba en su mundo, el mundo que ella había creado, porque pues a fin de cuentas su contexto la había orillado a crear ese mundo. Sí, a refugiarse en él. Uh-huh. Bueno, ahorita la escena que estamos comentando es el cumpleaños que había comentado antes. Llegan y pues se dan cuenta, bueno, su esposo le comenta que pues ella ya no quiere comer carne y que se comporta así y que le da puras verduras al pobre hombre, ¿no? Pobrecito. Bueno, entonces ahí es cuando su familia se altera y es como de ¿por qué? Y como que tratan de hablar con ella, pero ella simplemente dice pues es que tengo sueños feos y no quiero comer carne. Entonces su papá aquí ejerce violencia sobre ella al obligarla a comer carne, o sea, literalmente la zarandea y agarra el trozo de carne y trata de introducírselo en su boca y ella pues no abre la boca, pero pues existe esta violencia y al final termina golpeando. Entonces, al ejercer todo esto, como que todo se sale de control en la fiesta y hasta el esposo lo dice, wow, jamás había visto a mi cuñado, a mi suegro de esa manera, porque, o sea, sí sabía que era un hombre como rudo, de que las tenía aquí muy bien rígido. Ajá, justo, como que muy inflexible, pero jamás lo había visto perder el control de esa manera. Y a mí lo que me impactó no fue el golpe en sí, sino cómo toda la familia se alteró. La mamá, el papá, o sea, esta forma de ¿por qué no quieres comer carne? O sea, así como muy, muy fuerte y es como de, oigan, tranquilos. O sea, como que a mí eso es lo que me impactó, no la agresión en sí, sino cómo todos empezaron a alterar por el simple hecho de que ella no quería comer carne y que simplemente no quería, o sea, así de simple. Fíjate que ahorita que estás nombrando esa escena, en el proceso que estábamos leyendo el libro, justamente estábamos platicando Sam y yo, la dinámica interesante que se lleva a cabo en esa escena. Recuerdo que, y justamente lo nombrábamos, ¿no? En una supervisión, la chica que nos supervisa nos decía cómo se inserta la persona en la violencia, qué papel juega. Y por ejemplo, ahí vemos diferentes papeles. El hermano, el papá y la madre juegan un papel activo, ejerciendo el hermano por someterla para que el papá la pueda obligar a comer y aparte de que la golpea. La mamá insultándola verbalmente. Sí. El cuñado y el esposo de la Yoongi y la esposa solamente observando. Se podría decir que la única que intervino o la defendió fue su hermana, porque ella intentó como detener el brazo del papá y decía, déjala todo ese rollo. Y a lo que quiero llegar con esto es que, y es pregunta también para ustedes, ¿cómo se insertan o qué papel juegan o qué hacen cuando ven o viven alguna situación de violencia de manera directa o indirecta? Porque incluso tener un papel pasivo te vuelve cómplice de la violencia. Claro. Ok, no la estás insultando, no la estás sujetando, pero tampoco estás haciendo nada. Y el callarte callado te vuelves cómplice de la agresión, ¿sí? Bueno, del violencia en sí. Y ahí todos fueron cómplices. Unos activos, unos pasivos, pero todos fueron cómplices al final del día. La única que lo intentó fue su hermana. Ay, así es. Es que sí, es una escena muy fuerte en la que nadie hace nada. O sea,
hacen cosas, pero al mismo tiempo no hacen nada para ayudarla en sí. Aquí también, esto es como el final de la segunda parte, donde ya la internan en un hospital porque la golpea muy fuerte, y ella pues ya estaba más débil porque al no comer carne, a comer pura verdura, pues ya está pues casi hecho un huesito, y termina aquí en el hospital, y es cuando ya le hacen otro diagnóstico. Sí, no, perdón, pero, o sea, ella termina en el hospital porque ella tiene un intento de suicidio. Se cortan las venas. Sí, cierto, sí, cierto. Cuchillo y fracas. Sí, cierto. No sé por qué bloqueé esa parte. Con razón, traté de eliminarla. Sí, cierto. Después de esto, ella como que... Y es cuando... Es la primera vez, sí, cierto, que grita. Sí. Que grita, o sea, que en verdad... Pero hasta lo narra, no era un grito humano, era un grito como animal. Siento, hasta lo sentía, con razón traté de eliminarlo. Sí. Porque sí fue como de no, ya no. Y no decía nada, solo gritaba y se alejaba de todos, como de ya déjenme paz, ya no aguanto más. Decide agarrar el cuchillo y tratar de quitarse la vida, y es aquí cuando ya la internan en un hospital. Pero sí es cierto, o sea, como toda esta cena familiar acabó así. Y para colmo, para que digan, es que no, tú lo ocasionaste, güey. Sí, o sea, si hubieras comido, justo, nada de esto hubiera pasado. Y ese es un pensamiento que tiene la hermana de, es que ¿qué le costaba? Claro. Comer, y es como, es que no es el hecho de comer carne, esto va más allá. Claro. Y, o sea, al grado de que ni con el golpe de su papá ella dijera no, y por mucho que la agarrara y tratara de meterle el trozo de carne en la boca, ella no abrió la boca. El único momento en el que abrió la boca fue para gritar, y ni siquiera dijo algo, no dijo basta, ya no puedo, no dijo nada, simplemente gritó. Y bueno, aquí, recuerdo que esto lo narró como su hermana, que como que todos se quedaron como paralizados, así como de, ¿y qué está pasando? O sea, como que sí, todos se quedaron en shock. Obviamente cuando ella ya intenta quitarse la vida, ya es cuando ya actúan y ya la llevan al hospital. Pero pues antes de todo eso, o sea, se quedaron pasmados, ¿no? Y aún así fue un pedo que ella se quisiera suicidar. Y digo fue un pedo porque, ay, pobres de todos, o sea, nos incomodó nuestra vida. El pobrecito del esposo se ensució su camisa y le tuvieron que prestar una porque, pues, pobrecito. Y también es como de, ay, es que los niños, porque pues, ¿sabes? El hijo de su hermana está como, no, es que cómo el niño puede ver eso, ¿no? Que... ¿Qué traumas le va a generar? Nadie piensa de qué está pasando con ella, qué está pensando, qué la llevó a... No, es simplemente de nos estás afectando, arruinaste la comida, arruinaste el cumpleaños, arruinaste todo. Todo es tu culpa. Nadie piensa como de es como de no es buscar culpables, es como de hay que ayudarla. Pero nadie lo piensa así, es como de pues ella simplemente es... Yo lo sentí como si fuera... un estorbo, como si fuera así como de, no, es que si no te comportas, ¿para qué te quiero en mi vida? Bloque 2. La familia, normalidad, violencia y control. ¿Por qué la reacción de la familia es tan desproporcionada frente a una decisión aparentemente simple? Son pendejos. Es lo que estábamos comentando. Pero, ya, modo psicóloga. Realmente la respuesta que expresa o sea, la respuesta que tiene Yoongi ante su familia es firme, no negociable y es silenciosa. Y la familia a huevo necesita que ella se justifique y se explique. Cuando ella no lo hace, empiezan a utilizar esta fuerza y que además, o sea, fuerza física literalmente, y que además cabe decir que cuando el sistema se encuentra en movimiento y no le gusta el sistema te va a responder con fuerza. Y con sistema me refiero a la familia e incluso en temas políticos, lo hemos visto con muchas manifestaciones, que pasó con el movimiento del 68, si no mal recuerdo, el de los estudiantes, cuando protestaron. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Qué pasa con las mujeres cuando se protestan el 8 de marzo o hacen diferentes tipos de protesta? Justamente. Entonces, ojo ahí, chequen eso. El sistema en el que ella estaba empezaba a mostrar esta fuerza y esta resistencia porque, preciso, aquí no vas a venir a mover lo que por mucho tiempo nos ha funcionado a nosotros. Más que nada el papá que él tiene, o sea, es como interesante la dinámica porque para ellos la normalidad es obedecer. Sí. Para ellos el amor es que te tienes que adaptar a nosotros, no nosotros nos tenemos que adaptar a ti, nada, tú a huevo a nosotros. Y el que las mujeres tienen que ser buenas, es decir, que son mujeres que no incomodan. Y Yoongi empezó a incomodar, aún sin decir una sola palabra, ella incomodaba.
porque incomodaba, porque al momento de que si alguien hubiera tenido esta intención genuina de preguntar qué es lo que pasaba, abría la puerta para cuestionar todo lo que estaba mal en el sistema. ¿Y qué pasaba si se empezaba a cuestionar? Iba a haber responsables. ¿Y a la gente le gusta hacerse responsable de cuando la caga? No, es más fácil decir, está loca. Se le fueron las cabras al monte y se piró y ya. De la nada. Y ahorita justo que estás mencionando lo de el padre como esta figura de autoridad de la familia, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice el padre sobre la autoridad y la violencia normalizada? Más bien, el padre representa esta figura de autoridad, ¿no? Porque pues, es la figura paterna. Hablamos como desde el contexto de que él viene de una historia en la militarizada. Y pues son muy rígidos, ¿no? Pero ¿qué tanto es ser rígido? Una cosa es que seas como muy estricto y que seas de que si vas a salir a las 8 y me dices que vas a regresar a las 10, es porque a las 10 tienes que estar aquí. Eso puede ser un acto de autoridad, ¿no? Que seas como muy estricto para eso. Pero ¿qué pasa cuando esta parte de ser estricto se arrebasa? Bueno, entonces ya eres de que, llegaste a las 10:10, entonces te voy a golpear y estás castigada, y entonces haces uso de violencia, ¿no? Y el padre era tan rígido, pero dentro de esta rigidez también era violento. Era violento tan constantemente que se normalizó. Tenían muy normalizada la violencia, y ahorita que hace rato que estaban mencionando esta parte de que él era militar, me acordé de que él también describía una escena en donde él llegaba y golpeaba a la mamá, sí, y también la sometía y la... Entonces, estaba tan normalizado eso que, en primera, él al ser la figura paterna, no se le puede cuestionar, porque es papá, ¿no? A comparación de si él hubiera representado otra persona, pues bueno, ahí sí podemos cuestionarla, pero como es papá, pues no. Y que pues a fin de cuentas se usa el miedo como un medio para que ellas obedezcan, ¿no? Esta Yeon-hee empieza a normalizarlo tanto que pues a fin de cuentas también se terminó casando con un güey que era igual de violento que su papá. La violencia, tal vez no física, bueno sí, físicamente también, psicológica, emocional y físicamente, porque pues también la violaba, ¿no? Y bueno, esto también ella va aprendiendo de que pues si papá, que es la figura pues paterna, y le enseña pues a fin de cuentas que el amor también puede doler. Y pues ella lo hace como algo normal, o sea, es como, pues sí, pues si papá me pega, pues ¿por qué no me va a pegar otro güey, no? A pesar de todo esto, pues ella no se puede quejar, porque también el hecho de que ella se quejara implicaba también un castigo. Era castigada si hablaba o si no hablaba, ¿no? Su mayor acto de rebeldía fue el silencio, sí, así como también este acto de rebeldía de no usar brasier. Y aún así era como juzgada, ¿no? Sí. Me acuerdo de una escena donde el esposo van a una cena y ella va con un vestido y todo y se le ocurre no estar con brasier, ¿no? ¿Y cómo? O sea, mínimo se hubiera puesto uno con relleno, ajá, todavía de que no tiene pechos y su escasez y el vestido y dices, no, neta, güey, neta. Bueno, justo ahorita que mencionaste esto de la cena y lo incómodo que se sintió él por cómo ella iba vestida, es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y por el simple hecho de que ella decía, es que no quiero usarlo. Y él mencionaba anteriormente que ella no solía usarlo, pero que de repente, ya a partir de que dejó de comer carne, ya tomó la decisión de dejar de usarlo. Pero estas pequeñas cosas que tú dices, pues ¿eso qué? No, pues es que afectaban por completo la vida de él y porque afectaba lo de él y que iban a pensar porque la lleva a una cena de trabajo y pues están sus compañeros, el jefe y es como no, es que qué impresión vas a darle a mi jefe, qué va a pensar de mí. Todo eso gira alrededor del yo y no me importa lo que tú estés pensando o lo que tú estés sintiendo. Ella pues para empezar de seguro ni siquiera quería ir, pero pues bueno, ya decidió ir y es de ok, te acompaño y ya. Incluso también a la hora de pedir comida él estaba súper preocupado porque sabía que ya no iba a pedir carne. Y todos en la mesa se quedan de, ¿pero por qué no vas a comer carne? Y ahí surge un debate entre ellos de, no, pues es que comer carne es una decisión. Está bien los vegetarianos que empezaron a hablar de ella estando ella ahí.
es increíble que la persona de la que estén hablando esté ahí sentada justo al lado de ellos y que no se le pregunte ¿por qué dejaste de comer carnes? No, es un debate para la mesa y para hablar todos los demás y tú pues como tu esposo, pues entonces ¿qué come? ¿Qué le preparas? Pobrecito, no se alimenta bien. Sí, es como de, y lo que ella piensa o por qué tomó esa decisión, no se toma en cuenta. Vegana. Ajá, exacto. Y tener en cuenta que cuando ella toma la decisión y este güey despierta y dice que, como, o sea, como que esta vida, ¿cómo le iba a tratar, no? Desde su decisión de dejar de comer carne. Y ella le dice, bueno, es que para empezar, solamente será el desayuno. Pues sí. Porque tú comes y cenas en el trabajo. Sí. Así que tú digas matarte de hambre, pues no, o sea, tienes otras opciones, puedes comprar algo por allá, como siempre lo has hecho, y aquí nada más era el desayuno. Entonces, este güey estaba como súper indignado, que aunque era verdad, decía, pues no, aún así como no me vas a dejar de atender de la manera en la que la has hecho antes. ¿Hasta qué punto la familia actúa por su bien y cuándo cruza la línea del abuso? Creo que aquí sería importante aclarar sobre qué es el cuidado. O sea, el cuidado legítimo que puede tener una persona con otra. Y para ello cumple con diferentes características. No me las sé de memoria, así que las voy a leer. La primera, hay una escucha de la experiencia de la persona. Es decir, que lo que la persona haya vivido se escuche. Sin juicios de valor, sin... pues sí, vaya, sin juicios de valor. Se busca comprender, más no corregir de inmediato la experiencia de la persona. ¿Por qué no se debe de corregir? Porque si se corrige se invalida la experiencia de la persona. Y no porque no sea mi realidad, significa que no existe. Eso es su realidad y también cuenta. Otra característica es el respeto de la autonomía básica del adulto o de la persona en sí, es decir, que la persona puede tomar sus propias decisiones. Y como último, que el bienestar incluye lo emocional, no lo social, es decir, que no solamente la apariencia que pueda tener ante las demás personas, sino un todo, lo emocional, lo físico y, o sea, en general todo. Partiendo de estas cosas, su familia solamente tuvieron un intento de cuidado cuando el esposo dice que le preocupa que Yoongi haya bajado de peso, como su salud física. Fuera de ello, no hubo ningún cuidado por parte de su familia. No hay un interés genuino porque sí le preguntan qué pasa, pero no porque genuinamente les interese qué es lo que está ocurriendo en ella, sino qué le pasa porque a nosotros nos está generando problemas. No hay invalidan todo su malestar. ¿En qué momento podríamos decir que el cuidado se vuelve abuso? Cuando se deja de procurar el bienestar de la persona y solamente nos interesa la parte social, es decir, el qué dirá, cómo nos afecta a nosotros. O sea, tú no nos importas, pero a nosotros sí. A nosotros sí nos afecta y es ahí donde ya no es cuidado. Eso ya es abuso. Perdón, lo vemos también en que a lo largo del libro no hay frases textuales, pero sí frases que se entienden, más bien que están implícitas como sobre lo que ella quiere, sobre que estás exagerando, sobre no es para tanto todo lo que está pasando. Entonces no hay un interés genuino, se anula su autonomía corporal. O sea, las decisiones que ella quiera tomar sobre su cuerpo no están permitidas. Todos decidimos por ti. E incluso tan solo desde el esposo, ¿no? Desde el principio con la cena, que por lo mismo de que ella ya se había vuelto vegana, pues su masa muscular empezó a disminuir y ya no tenía tanta grasita en su cuerpo. Sus senos empezaron a disminuir porque son depósitos de grasa. Y era como de, ay, pues mínimo te hubieras puesto un brasier con relleno porque lo único que me gustaba de ti pues ya ni lo tienes, entonces pues, bueno, ¿no? Otra es que el peso que le da la familia a estas emociones de la vergüenza, al qué dirán y al orden familiar, o sea, nadie se tiene por qué salir de la norma en la que estamos. Y por último, cuando el amor se vuelve condicional, es decir, la familia de Yoongi la aceptaba siempre y cuando ella accediera a lo que la familia decía. Cuando Yoongi empezó no empezó, de hecho todo el libro ella se mantuvo firme con su decisión de volverse vegana, pero cuando ellos vieron que no podían volverla a la norma, la rechazaron. Entonces eso también muchas veces pasa, cuando no te alineas con la norma, ay, de aquí no encajas.
Y lo vemos, o sea, su familia la rechazó. ¿Qué pasó cuando estuvo internada? No iban a verla, la única que iba era su hermana. Sí, porque hasta ella lo mencionó, para su madre y su padre ella ya no era su hija. Claro. O sea, ya resultaba, ya era tan grande el problema que era así de no me voy a involucrar. ¿Y el esposo se divorció? Sí, también eso la dejó. Desde que la internaron la primera vez, ¿no? Ajá. Sí, y es como de yo no voy a estar en estos problemas, me aparto. La única que sí estuvo ahí como ayudándola fue su hermana, al internarla en este hospital psiquiátrico y al creer que aquí iba a tener la mejor ayuda, pero aquí otra vez volvemos a lo mismo de la violencia, y es que su hermana pues también lo vivió con sus papás, o sea, creció en el mismo entorno que Yoongi, entonces ella al ver esta violencia y decía, es que no me importa lo que mi hermana quiera o cómo se quiera comportar, a mí lo que me importa y lo que necesito que ella sea es que vuelva a lo que era antes, y al no poder yo regresarla, entonces no sabía qué hacer, entraba, pues ahora sí como les digo, la internó en este lugar creyendo que iba a ser la solución a todo, pero en vez de mejorar, empeora su situación. Es cuando empieza Yoongi a tener estos como episodios de quiero ser un árbol, quiero salir, quiero estar sin ropa, quiero tomar el sol como si fuera una planta. Llega el punto a ya no comer absolutamente nada, porque ella dice que va a comer como los árboles a partir del sol, está comiendo así. Entonces ya su estado de salud ya es crítico. Incluso los mismos médicos es como de ya no podemos hacer nada porque ya no come. O sea, la única forma de obligarla a comer ya es por medio de un tubo, de una sonda. Entonces es como de ya es un punto muy crítico en la vida de ella, que es como de ya no puedo porque yo soy un árbol, yo soy una planta, yo voy a vivir de todo eso. Y a mí me sacó de onda todo esto porque fue como de, ¿cómo te puedes creer eso? ¿O hasta qué punto llegó todo lo que tenías en tu vida para terminar así? O sea, como dijimos al principio, comía poquito, medio, se preparaba sus cositas y todo, pero ya llega un punto en el que ya ni eso. Justo, y aquí a mí me gustaría agregar que Yoongi es ignorada no por falta de información, sino por elección. Porque ¿qué pasaría si su familia la voltea a ver? Es abrir la puerta para cuestionar la violencia que la empujó a ese colapso. Y eso es algo que me encanta de la perspectiva feminista. Cuando recién empezamos el diplomado, la chica que nos dio el curso nos decía que lo chido de meterle perspectiva feminista al enfoque de psicología que tú tomes o que tú des, es que esta perspectiva explica que todos los malestares que tienen las mujeres son derivados del sistema que las enferma. No, nadie nace loca, nadie se vuelve loca por gusto, y digo, está mal dicha la palabra locura, pero es lo más común que se dice cuando alguien va al psicólogo o incluso va al psiquiatra, es que estás loca, es que en las cabras estás bien pirada, ma. Ay, pues como decían, ¿vas a ir con el loquero? O sea, tan solo con eso. Ajá. Y la realidad es que hay un sistema que te empuja, que te orilla, y lo vemos, y lo hemos hablado en otros podcasts con otras mujeres, o sea, es como esto, ¿no? Diferentes mujeres, misma historia, no cuentan con una red de apoyo, están solas, sus familias, que son sus primeros núcleos, las violentan, las niegan, las invisibilizan, no les dan la oportunidad, no son un lugar seguro. Y ok, si tu familia no te lo da, lo buscas en otro lado, pero si te niegan esa oportunidad, ¿cómo? Y ojo, no digo que todas las mujeres somos víctimas, porque no somos víctimas, somos sobrevivientes, todas hacemos lo que podemos. Algunas cuentan con más recursos que otras, sí, pero a lo que quiero llegar es que todas tenemos lo mismo. Diferente persona, mismas vibras. Ahorita que mencionaste esto de que está mal decir que estás loca, que vas con el loquero, como que estos términos de locura y todo esto son desde hace muchísimo tiempo, porque si tú no encajas en el sistema, entonces estás loca. Si tú no te comportas como dicta la sociedad, estás loca. Y no estoy diciendo que esta Yoongi estuviera en su mejor momento mental, como para creerse un árbol y todo eso, pero no, tampoco la llamaría loca, o sea, tampoco, en ningún momento yo dije, ay, es que esta mujer está loca, no, porque fue como de, ella realmente está mal mentalmente, ya no sabe diferenciar entre lo que está aquí real y lo que trata como que de buscar este refugio, que es lo que mencionábamos antes. Entonces, ella simplemente está fuera de esta realidad.
pero no por eso está loca. Y creo que como que todo esto de que estás loca y todo eso, entonces como que está muy recalcado. No estoy diciendo que a los hombres no se les diga así porque sí ha pasado, pero está muy recalcado este término con las mujeres de, entonces si te comportas así estás loca, ¿qué te pasa? Esto, aquello. Como que la palabra loca, locura, todo esto está muy relacionado con las mujeres. Y es como de, ¿por qué tratas de minimizar lo que realmente está pasando en su cabeza con el simple hecho de, es que está loca, internala? Claro. Así de simple, es como que su solución para todo es que, pues ya, internate. Entonces, Claro. Y fíjate que ahorita que tocan el tema de la hermana, ella, es que para empezar también en su contexto, sí, si bien sí estaba enojada con ella, con su hermana, con Yeonjin, por cómo dejó de comer, porque a fin de cuentas se volvía una carga más para ella, porque ella siempre la maternó desde el contexto de su niñez, ella siempre estuvo procurándola, siempre la cuidaba, en primera pues porque es la más chica y ella era la mayor, pero siempre estuvo este instinto de maternar, bueno, no este instinto, sino la orillaron a maternarla por cómo era tan violento el padre, ¿no? Y ahorita que se pone en su estado de que ya quiere ser un árbol, pues se vuelve aún más carga, porque también ella venía arrastrando, o sea, entiendo lo de la hermana, pero si entendemos el contexto de la hermana, también la hermana es una mujer sola, o sea, una mujer que tiene que cargar con todo. O sea, el esposo pues no ayudaba en nada, ni siquiera tenía un hijo, pero ni siquiera era como que en verdad le ayudara con esta parte, que ni siquiera es ayudar, ¿sabes? Es lo mínimo porque él también es el papá y no solamente es la chamba de ella, también era chamba de él y siempre la dejaba con todo y además ella trabajaba y además tenía que ir por su hijo a la escuela y además también tenía que ir visitar a su hermana y me acuerdo de una escena donde ella siempre describía a su esposo como la persona más cansada, más agotada, ¿no? Y después llega como un punto en el que ella reflexiona y dice, no, pues no es él, soy yo. Ella se estaba reflejando todo ese agotamiento interno que ella tenía, lo veía depositado en su esposo, no porque él realmente estuviera agotado, pero ella podía contactar con esa parte porque era lo que más resonaba en ella, el agotamiento de tener que cargar con todo. O sea, imagínate, no, la familia ni siquiera estaba involucrada con ella, ni siquiera había este interés genuino de decir, ok, sé que es mi hija, sé que pues tal vez su decisión no esté como muy, muy de acuerdo con ella, pero pues ella está en un momento tan vulnerable que como mamá, pues quiero, o como papá, pues quiero estar con ella para cuidarla, para procurarla. Y ni aún estando en esa situación vulnerable, ellos querían involucrarse, tomaron la decisión de irse, ¿no? Y de dejarle indirectamente toda la responsabilidad a la hermana. Nunca le preguntaron, oye, ¿quieres cuidarla? Fueron como, pues a mí no me funciona, yo no estoy de acuerdo con la vida que está llevando, me voy. Y la dejaron como si fuera un perrito y lo abandonas y ya. Sí. Entonces ella tenía que solventarlo todo, ¿no? Y no solo estamos hablando de la carga mental, que es muchísima. Andar cargando con su bebé y luego con lo que acaba de pasar con su cuñado, que igual vamos a mencionar, o no sé si es momento para mencionarlo ahorita, de que lo que pasa con Yoongi y su cuñado. Yo creo que sí, para que entiendan como que todo lo que estaba viviendo su hermana y entiendan toda esta carga, es que en la segunda parte de este libro, el cuñado está como, sí, no lo puedo llamar de otra manera, está obsesionado con su cuñada e inventa ahí una excusa diciendo que el arte es la única forma de expresar lo que realmente siente y que es la única forma en la que puede ser feliz. Entonces, ¿cómo va a expresar ese arte? Tiene ahí como un sueño en el que se imagina que Yoongi está teniendo relaciones con otra persona que obviamente se reflejaba a él, pintados de flores y que eso representaba el arte y que se imaginaba la edición y ahí ya sé cómo suena, pero les juro que así está narrado y bueno, como que esa era su fantasía de él. Consigue eso de Yoongi porque ella, como decimos, ya entra como en este tipo de colapso en el que ya ni siquiera come, ya se acaba de divorciar porque su esposo la deja, ya no tiene el apoyo de su familia, la única que ve por ella es su hermana y por ende pues el cuñado sabe cómo está ella y cómo está todo esto. El punto es que la convence de hacer este video de pintada de flores y aquí es cuando pasa más adelante que ellos tienen relaciones. Pero él todo el tiempo, toda esa parte que fue la más asquerosa y que les juro que me revolvió el estómago muchísimo y que por poco me adelantaba esa parte, digo, mejor lee la otra parte porque cómo la ve como
no como una persona. Es un objeto. Ajá, es como un objeto, es como, ¿cómo puedes tratarla así? ¿Cómo puedes? Porque sí se estaba aprovechando de cómo estaba mentalmente, aprovecharte de ella así, decir, bueno, es que ella está accediendo, va a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que yo diga, wow, es que ella lo desea, en el fondo piensa igual que yo. Claro. Toda la violencia, porque sí la violentó, ella no estaba completamente consciente de lo que estaba pasando. Ella hasta lo dice, me siento cómoda pintada de flores, porque vuelvo más adelante, sabemos que ella cree que ella se identifica con una planta. Pero, así como lo estoy diciendo, que ella se identificaba con una planta y por eso se sentía cómoda de que le pintara en su cuerpo de flores, no quiere decir que ella esté bien como para decir, entonces voy a tener relaciones con ella porque ella también lo desea, ella me desea. No, en ningún punto ella dice, wow, yo quiero esto. No, es desde la perspectiva del cuñado. Entonces todos los pensamientos sucios, puercos, deseos que tiene, sus fantasías sexuales, las ves reflejadas en ella. Pero no hay como un punto en el que digas, wow, es que ella en verdad quiere eso. Y es que además la convence a través de engaños y de manipulación. ¿Sí? Yo le decía a Sam cómo me enoja que a su compañero de trabajo sí le dijo qué era lo que tenía que hacer y a Yonji se lo dijo a medias. Sí, porque aquí una pequeña aclaración es que justo la convence de hacer un video y no le dice que quiere grabar un video teniendo relaciones. Un video por al final del día. Tal cual. Pero no se lo dice tal cual, y él dice, no, es que yo no puedo salir en el video, entonces convence a un amigo para que vaya y a él es el que le explica todo eso. No ocurre esto, pero a él sí se lo cuenta y es lo que está diciendo Gaby, como a él sí le explica cómo va a ser el video, cómo va a ser la situación, pero a ella no. Justo, y que al final del día terminó siendo lo que en apariencia no quería, que fue él teniendo, no es teniendo, él a la Yonji, no hay otra palabra. Sí, porque como decimos, no estaba consciente. Justo, y algo que me encantó en como al final de esa escena fue la respuesta que tuvo la hermana. Créanme que me sentí como en las novelas, ¿no? Cuando estaba leyendo el libro y vi esa escena y yo, ¡sas, culebra!, ¿no? Así como era la dinámica de su familia, yo se los juro que pensé que la hermana le iba a hacer pedo a la Yonji y le iba a reclamar y le iba a reprochar y todo, y no. Es que justo en esta escena que está mencionando Gaby, es que el cuñado termina teniendo relaciones con Yonji y están en el departamento de ella. Y su hermana va constantemente a su departamento a dejarle comida, a ver cómo está, porque es la única que anda como que al pendiente de ella. Y pues al llegar al lugar, pues los ve a los dos pintados y sabe lo que pasó. Y en vez de como dice Gaby, de actuar, agarra el video porque él grabó todo y empieza a verlo y nada más se queda así como de, están mal los dos. El primer pensamiento que tiene ella de ninguno de los dos está de acuerdo. Y es cuando llama a pues los del hospital psiquiátrico para que se lleven a los dos. Vuelvo a recalcar, ella sabe que ninguno de los dos está bien. Ahora sí, regresa mi Gaby a este análisis psicológico. Entonces llegan los que de hecho yo ahí me enojé. ¿Por qué encierran a la Yonji? Entiendo que su agencia no estaba bien, su agencia con ella misma no estaba de la mejor manera. Pero al final del día este güey se aprovechó de la vulnerabilidad que tenía Yonji, porque Yonji no estaba, ella ya empezaba a fragmentarse en la realidad y en esta disociación. Y me enojé, muy mío, sí me enojé de que a ella la haya internado en el psiquiátrico. Y me enojé más cuando a este fulano, apeló para que lo soltaran y lo soltaran. Fue como de... México mágico también. Pues sí, pero es la realidad, son cosas que pasan. Y eso también, la autora también refleja esa parte de injusticia y de impunidad que hay. Ante los casos de violencia sexual, porque eso fue lo que vivió la Yonji, violencia sexual. Y que en ningún momento, porque pues lo vemos narrado desde el cuñado, siente alguna clase de arrepentimiento, culpa, nada, es como de, ya lo logré, lo conseguí. Claro, porque al principio sí existía esta parte de es que no se va a ver bien que yo sea el protagonista con ella. Ay, sí, entonces, por eso decía, no, entonces le voy a decir a mi amigo para que este güey venga y lo haga. Y después fue como, no salió como yo quiero. Para que salga bien, tiene que hacerlo uno, ¿no? Y entonces ya es cuando él lo hace, pero ni siquiera
vaya, o sea, volvemos con el tema que habíamos comentado en el de Hecho de Estrellas, ¿no? Tomar en cuenta el silencio como si fuera un consentimiento. Y no, el silencio no es consentimiento. Ella hacía muchos silencios, como que le preguntaba algo y se tardaba un chingo en contestarle, ¿no? Y él asumía que ella estaba de acuerdo con todo. Y que creo que, no me acuerdo, creo que lo tengo bloqueado, pero recuerdan un poco, él llega a la casa de esta chica en la noche lloviendo, o en la madrugada, no me acuerdo, y es cuando llega y la toma y la empieza a violar. Y la forcejea, porque si hay una escena donde él describe que está forcejeándola y la somete. Ella lo rechaza. Ajá, y él le vale y la somete. Pero es con la hermana, con su esposa. Después de que hace la sesión de fotos, el güey queda tan excitado por la sesión de fotos que llega con su hermana y la... Pero también con Yoongi, llega y, no es cierto, después de que se sale su amigo corriendo, porque cuando él le pide que la pegue ese rollo, su amigo dice, no, yo no quiero esto, o sea, a mí no me late esta onda, vámonos. Entonces ella le empieza a decir, es que estaba muy mojada porque a mí me gustó, pero por las flores, porque él tenía pintado flores. Y el esposo de su cuñado la besa y la quiere como tocar y Yoongi lo rechaza y le dice, es que tú no tienes las flores pintadas. Y le dice, ajá. Sí, y entonces es cuando él ya se pinta otra vez para que puedan estar juntos. Ajá. Y ya es cuando ocurre todo esto y ya cumple todo lo que según él quería y graba este video en la casa de Yoongi. Pero antes de todo esto, o sea, y hasta lo narra, bueno, en algún punto creo que sí lo narra su hermana de que pues fue violento. Y que de hecho incluso creo que ella estaba asustada de cómo fue todo este abuso. Gritó y lloró después. Sí. O sea, se separan y empieza a llorar ella. Y que incluso ahí en esa escena, o sea, ahí en esa parte sí podemos ver los dos puntos de vista. El esposo cuando llega todo excitado de la sesión de fotos con Yoongi y vio a su hermana de la Yoongi, ¿no? Y ella el otro día estaba actuando como si nada y él decía, ¿cómo es posible que después de que yo la haya forzado actúe como si nada? O sea, qué pinche hueva una morra así, ¿no? Sí, le molesta que no actúe y es como de, pues es su forma de llevar todo eso. Claro. Y ya en el tercer capítulo, cuando lo narra la hermana, o sea, no es que no sintiera nada, no es que fuera ahí X, ¿no? Es lo del... Pues, son cosas que pasan. No, realmente ella estaba asustada, ella no sabía qué hacer y yo creo que muchas mujeres no saben qué hacer ante una situación de abuso. Y quiero decirles que no están mal, no se defendieron, no, o sea, se defendieron. Recordemos, creo que eso lo habíamos hablado en algún otro episodio, pero si no, aquí está. Recordemos que el cuerpo tiene 3 tipos de respuesta cuando están en peligro. O corren, o pelean, o se paralizan, ¿no? Y si se quedan paralizados y no saben qué hacer, no pasa nada. No la cagaron, no es su culpa, simplemente el cuerpo actuó conforme ustedes creyeron que iban a sobrevivir, porque recordemos que una situación de abuso es violencia y el cerebro dice, o cómo respondemos o nos carga la chingada y si nos quedamos quietas, está bien, es una respuesta, no es su culpa, no accedieron, no es que no hayan hecho, sí hicieron lo mejor para mantenerse vivas y eso me gustaría que lo tuvieran presente todas. Claro, y que también la hermana, dentro de esta indiferencia, fue un mecanismo de defensa para poder sobrellevar, porque imagínate qué fuerte ha de ser saber que tu esposo es, además de que es un padre negligente, también es un violento, ¿no? Entonces sería mucho más carga emocional de lo que ya tenía. Y fue la manera en la que ella consiguió lidiar con todo eso, que fue pues a través de la indiferencia de no pasó nada.